Muchos de nosotros tuvimos la PlayStation 1 y estoy seguro que todos la tuvimos chipeada. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo se logró piratear la PlayStation 1? ¿O cómo puede ser que aunque compras una PlayStation 1 nueva en su momento, igualmente te venía chipeada? Hoy te voy a explicar la historia de la piratería de la PlayStation 1 y cómo un chip más chiquito que una moneda la volvió la consola más dominante de su generación en una de las más vendidas de toda la historia. La historia de la piratería de los videojuegos es muy larga y muy complicada, pero es importante separarla en dos categorías: la historia de la piratería en las consolas y la historia de la piratería en PC. De esta última ni siquiera voy a hablar porque se podrían hacer 5 documentales hablando de la piratería en PC. Pero para las consolas la historia de la piratería es bastante más simple. Antes de la PlayStation 1 la piratería era un problema bastante menor. ¿Por qué? Porque los juegos venían en cartuchos. Los cartuchos son piezas complejas de producir y que requieren una maquinaria especial para crearlos. Los chips de memoria que tiene un cartucho adentro, que es donde se almacena el juego, son caros y difíciles de conseguir. Si no, miren la Neo Geo, que tenía juegos tan grandes que necesitaban tantos chips de memoria que te los vendían a $200. ¡$200! ¡En los 90! Una locura. Y si bien hubo excepciones y hubo compañías que durante los 80 y principios de los 90 se dedicaron a crear cartuchos piratas, estos cartuchos seguían siendo difíciles y caros de producir, además de que se realizaban en cantidades muy pequeñas, por lo que nunca hubo un gran mercado de cartuchos piratas en la mayor parte del mundo. Porque acá en Latinoamérica teníamos todos el Family y el Sega con todo pirata. Pero lo que hay que entender es que estas consolas llegaron a Latinoamérica a mediados de los años 90. Para que tengan una referencia, la Family Computer o NES original salieron en el año 1983. Así que recién después de 10 años de haber lanzado las consolas, realmente pudo haber un mercado de cartuchos piratas, por lo menos acá en Latinoamérica, y estos cartuchos seguían siendo muy difíciles de producir y muy caros de producir, y nada de eso se fabricaba acá, era todo importado de China. Como conclusión, en los países donde estas consolas se vendían oficialmente, la piratería no era un problema muy grande. Pero volviendo al tema central del video, la PlayStation 1 no fue la primera consola en usar CDs. La primera PlayStation se lanzó en el año 1994, y 3 años antes, en el 91, ya se habían lanzado la Sega CD y la Philips CDI, que, dato curioso, es una de las pocas consolas de Nintendo en tener juegos oficiales de Mario y Zelda. Y en el 93 se había lanzado la Panasonic 3DO, que, dato curioso, es la consola donde nació Need for Speed. Así que cuando la PlayStation 1 salió, el concepto de tener juegos en CD no era nada nuevo. Sin embargo, fue la primera consola en usar este formato que realmente tuvo éxito, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes no tienen ni idea de lo que es un Sega CD, una Philips CDI o una Panasonic 3DO. Estas consolas que mencioné no tenían ningún método antipiratería. Simplemente podías agarrar un juego original, meterlo en una grabadora, hacerle una copia y jugar al juego perfectamente. Pero a principios de los 90, cuando salieron estas consolas, una grabadora de CD era tecnología de punta, era totalmente inalcanzable por el alto costo y la dificultad de conseguirla para un usuario común. Así que ni Sega, ni Philips, ni Panasonic se preocuparon en poner métodos antipiratería en las consolas, porque realizar copias piratas era algo prácticamente imposible para una persona normal. Pero Sony empezó a pensar a futuro y dijo: tal vez en unos años se vuelvan más accesibles para la gente, así que tenemos que poner métodos antipiratería en la consola. Probablemente ninguno de ustedes alguna vez vio un disco original de PlayStation 1. La parte de atrás de los discos es negra, y aunque Sony tenía una campaña de marketing donde decía que los discos de color negro hacía que fueran imposibles de piratear, la verdad que era mentira. El color era solo por facha, no afectaba en nada más. El truco de los discos originales de PlayStation 1 es que estos tienen grabados un patrón, y este patrón contiene dos cosas que podríamos llamar dos llaves. La primera llave es una autenticación que le dice al PlayStation 1 que el juego que acabas de insertar es original, y la segunda llave le dice a la PlayStation 1 de qué región es el disco. Estas regiones son NTSC para América, PAL para Europa y NTSC J para Japón, porque hay que recordar que la PlayStation 1 americana solo podía leer juegos americanos, la europea solo europeos y las japonesas solo juegos japoneses. Este patrón es irreproducible y al día de hoy no existe una grabadora de CD que puedas comprar que pueda grabar este patrón en un disco nuevo. A simple vista parece un método antipiratería excelente, bastante ingenioso, pero lo que Sony la pifió fue en la forma en que implementaron este método. Apenas ponemos un juego a la PlayStation 1, lo primero que hace el sistema es pedirle al disco estas dos llaves. Una vez que la consola autenticó que el juego es original y de la región correcta, el juego bootea. Si una de estas dos comprobaciones falla, el juego de error. El problema fue que justamente la PlayStation solo pide esta autenticación una vez, apenas arrancase el juego. Así que un truco que se descubrió muy rápido en los primeros meses de la consola es que si vos pones un juego original y esperás a que se realicen estas dos comprobaciones, que es justo al momento que sale el logo de PlayStation, vos podés sacar el disco y poner uno trucho. Porque después que se realizan estas dos comprobaciones, la Play empieza a leer el resto del CD, que es lo que contiene el juego. Así que vos sacas el original justo después que se comprobó que el juego efectivamente es original y pones uno trucho, y la Play va a empezar a leer el resto del disco. Y así es como podés jugar juegos truchos sin tener que modificar para nada la Play. Pero
Pero bueno, este método es medio salvaje porque primero necesitas siempre mantener la tapa de la Play abierta, tenés que sacar el disco rápido mientras está girando y tenés que poner el disco trucho también rápido. Y este método no es infalible, a veces funciona y a veces no funciona, es muy salvaje y muy rudimentario de hacer, la verdad, porque puedes romper el hardware de la Play, puedes rayar los discos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, si el patrón de los discos originales de la Play no se puede replicar, la cuestión ya no era cómo realizar una copia exacta de un juego de PlayStation 1, sino cómo hacer que la PlayStation 1 le llegue a copias piratas. Y la información sería extraer la información que contiene el patrón de los CDs y meterla en un chip para que este chip le dé esa información a la Play cada vez que la pida. Suena demasiado sencillo, ¿no? Para ser verdad. Bueno, sí, la verdad que sí, porque eso fue justamente lo que hacía el chip de la PlayStation 1. Si bien el patrón que contenía los juegos originales de la PlayStation 1 no podía ser grabado a un CD nuevo, sí que se podía extraer de un CD original. Así que se agarró esta información y se la programó adentro de un chip. Y además del sello de autenticación, también se metió en el chip la información de todas las regiones de la consola. Así que una Play chipeada no solo podía leer juegos truchos, sino que podía leer juegos de cualquier región. Sony trató de combatir esto sin mucho éxito, la verdad, porque como dije antes, la Play solo pedía la información de autenticación una vez, apenas ponías el juego. Así que lo que hizo Sony en algunas revisiones posteriores de la consola es hacer que la Play pida la información de autenticación en momentos random mientras estás jugando un juego. Como la lectora de la Play no está programada para darte esta información mientras un juego está corriendo, la Play sabía que si pedía esa información mientras vos jugabas y la información le llegaba, era porque había un chip instalado en la consola y te bloqueaba el juego. Esta seguridad a Sony no le sirvió nada porque lo que hizo la gente fue sacar chips nuevos que lo que hacían eran apagarse después de enviar la información de autenticación por primera vez. O sea, ponías el juego, el chip enviaba la información que tenía que enviar y después se apagaba. O sea que si la Play mientras jugaba pedía otra vez la información, el chip no iba a hacer nada porque estaba apagado. Hubo otros intentos de combatir la piratería, pero ya no de parte de Sony, sino de parte de los desarrolladores. El ejemplo más famoso es el de Spyro 3, que lo que hacía era que si detectaba que un juego era pirata, te movía las cosas del lugar, te empeoraba toda la experiencia de juego, te podía llegar a modificar los controles, y de si alguna forma después de toda la frustración igualmente lograba llegar al jefe final, una vez que llegabas ahí, el juego te volvía de vuelta al primer nivel y te borraba todas las partidas guardadas. Y esto no duró nada porque 2 meses después del lanzamiento de Spyro 3 ya habían sido lanzadas versiones del juego con todos los métodos antipiratería sacados. Hay una teoría, sin embargo, que dice que Sony podría haber implementado otro método antipiratería que realmente hubiera sido infalible. Si vemos la primera PlayStation, vemos que la zona donde van los CDs es muy grande y sobra mucho espacio. Y es que es innecesariamente grande, porque si desarmamos una PlayStation 1 original y una PlayStation Slim, que es la versión mucho más pequeña de la Play, vemos que sus componentes interiores son prácticamente del mismo tamaño. O sea que la primera PlayStation 1 no es así de grande por necesidad, sino que es por diseño, es así a propósito. La teoría dice que lo que Sony pensaba hacer era desarrollar un tipo de CD que fuera un poco más grande que un CD normal. De esta forma, Sony lo que podría haber hecho era grabar contenidos de los juegos en las partes más exteriores del CD. Y el CD, al ser más grande que uno normal, ni siquiera podrías meterlo en una grabadora normal de CD. Y aunque de alguna forma lograras hacerlo, el láser físicamente no podría leer datos que están tan lejos en el CD porque no está programado para eso. Si Sony hubiera hecho esto, chipear la PlayStation 1 realmente hubiera sido imposible. Pero es obvio por qué no lo hizo, porque desarrollar un nuevo tipo de CD básicamente es desarrollar un nuevo formato enteramente. Y justamente por lo que todas las compañías querían usar CDs en sus consolas es porque son rápidos, baratos y simples de producir. Y desarrollar un formato nuevo no iba a ser nada rentable porque aparte de tener que crear los nuevos CDs, tenés que crear máquinas que puedan crear estos nuevos CDs. Así que nada, era tirar plata al techo, no se puede. El error de Sony fue pensar que iba a pasar mucho más tiempo antes de que las grabadoras de CD se abaraten y la gente normal las pudiera comprar. Que si bien seguían siendo caras, más o menos en el 96, 97, ya no era algo anormal tener una computadora con una grabadora de CDs. Pero la verdad es que Sony sí trató de combatir la piratería de la PlayStation 1, pero sin muchas ganas. Medio que la aceptó. Tener un mercado tan grande de juegos truchos y baratos hacían que la PlayStation 1 se vendiera a lo loco. En su momento fue la consola más vendida de la historia. Y acá en Latinoamérica, como la consola no se vendía oficialmente, la gente la tenía que importar y directamente antes de venderla le clavaba el chip adentro. Yo personalmente compré mi Play 1 nueva en 2003 y vino chipeada. No existía en Latinoamérica una PlayStation 1 que no estuviera chipeada. Y esa fue la historia de la piratería en la PlayStation 1. Sony después se puso las pilas igual con la PlayStation 2, que fue un sistema mucho más complejo y mucho más difícil de piratear, pero que igual se logró. Pero eso ya es una historia para otro día. Nos vemos.